Tenemos 8 personas hasta el minuto, pero ahí de ahí se están conectando a poquito. Profesor, vamos en camino a la sala por si acaso. Súper. Genial. Hay una avalancha de gente entrando. Bien. ¿Les parece entonces que comencemos solamente? Dado de que ya tenemos hartas personas dentro y de que estamos, por supuesto, en la hora. De hecho, profesor, perdóneme que lo interrumpa, pero para hacerlo más fácil, voy a colocar la sesión en el proyector de acá de la sala. Ah, súper. Porque sí, incluso hay volumen y hay micrófono para todos. Sí, como tú prefieras. Que tenemos unos estudiantes que están en la sala de historia conectados. La sala de historia de la universidad. ¿Ya? Bien. ¿Les parece que comencemos entonces? David, Ingrid. Sí, me parece que comencemos. Ya, súper. Entonces, hagamos las presentaciones de rigor. Buena tarde a todos los asistentes. Esperemos que se encuentren muy bien y estamos enormemente agradecidos de que puedan acompañarnos en esta jornada de discusión y de diálogo, sobre todo frente al proceso constituyente, que nosotros lo hemos titulado Proceso Constituyente Chileno, eh, en torno a la posibilidad, por supuesto, de poder conversar sobre el proceso que nos lleva también a este instante histórico extremadamente relevante para nosotros, desde el punto de vista de que es o podría ser, ¿no es cierto?, una de las elecciones más importantes de lo que va del siglo XXI, y que evidentemente tiene una relevancia fundamental, pues la decisión que gane, ¿no es cierto?, dentro del el 4 de septiembre va a ser fundamental y va a marcar de alguna u otra forma lo que va a venir por los próximos años y por las próximas décadas. En ese contexto entonces y en ese espíritu, la Escuela de Historia y Geografía de la Universidad Bernardo Higgins ha querido también hacerse parte dentro de la discusión al respecto de la propuesta de nueva constitución, y en ese contexto entonces hemos generado esta instancia en la cual contamos con dos invitados, con una invitada en realidad, y también la participación del director de nuestra escuela. Ya en ese contexto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos acá a Ingrid Villena Narbona, quien es ex constituyente de la República, que fue participante, ¿no es cierto?, de la Convención Constitucional por el distrito número 13, que representa, disculpen que se está sumando un montón de gente. Ella fue electa constituyente por el distrito número 13, que representa las comunas del Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón. Ella es abogada de profesión de la Universidad Central, y junto con ella también tenemos a don David Pérez Carrillo, que es el director de la carrera de Historia y Geografía de la Universidad Bernardo Higgins. Él también es profesor de Historia y Geografía. Y por supuesto, en ese contexto nos van a dar cuenta
de todo el proceso que lleva y que conlleva el desarrollo de ambos procesos constitucionales, de la Constitución que se encuentra vigente en la actualidad y también de la propuesta de nueva Constitución, y posteriormente entonces también vamos a poner énfasis en torno a las lógicas de continuidad y cambio presentes entre ambos textos, es decir, colocando énfasis particular en los aspectos nuevos que plantea la nueva propuesta y aquellos aspectos que también van a permanecer dentro de esa misma dinámica o permanecen más bien dentro de la propuesta de nueva Constitución. Así que sin mayor preámbulo, los dejo en este minuto con el profesor David Pérez, quien va a iniciar su intervención y que ha preparado una presentación para compartirnos. Adelante, David. Gracias, Sergio. ¿Se escucha bien? Sí, súper. Sí, se escucha súper bien. Bueno, muchas gracias. La verdad que de manera bastante modesta he preparado un PPT con 7 o 8 láminas, donde lo que busco fundamentalmente, ¿no es cierto?, es presentar desde un punto de vista más bien histórico estos dos procesos, hacer un comparativo en el sentido de establecer ciertas continuidades y cambios, que es propio, digamos, de lo que es la didáctica de la historia. Y desde ese punto de vista quiero hacerlo lo más sintético posible para luego darle la palabra a Ingrid, que es nuestra invitada estrella, para que nos cuente, nos explique, digamos, los alcances que va a asumir, digamos, y que asume, digamos, este proceso de nueva constitución que se va a plebiscitar próximamente el día 4 de septiembre. Entonces, para partir los quiero dejar, se pega esta cosa, así que vamos. Ahí se ve el... Sí, lo que pasa es que cuando quiero avanzar se pega. Ah, No avanza, si te fijas tú. Entonces tengo que dejar de compartir. claro. Ahí sí. Lo voy a tener que hacer de esta forma entonces. Cosas que pasan en la enseñanza virtual. Bueno, un par de problemas técnicos nomás. Sí, para poder partir, digamos, esto no se me ocurrió nada mejor que partir con estas dos imágenes. Y preguntarnos y conversar brevemente en torno a estas dos imágenes, porque en torno a estas imágenes me gustaría iniciar, digamos, esta conversación del punto de vista más bien histórico de estos procesos. Entonces, para los que estamos acá, casi todos, ¿no es cierto?, aspirantes a colegas de historia, otros ya colegas de historia, preguntarnos qué nos dicen estas imágenes, como para no tener tanto la palabra yo. ¿Alguien quiere participar, opinar? ¿Qué les dicen esas imágenes? Chicos, chicas, colegas, no sean tímidos, tímidas. Hola, profesor. Ahí estamos en la sala. Sí. Gracias. Hay una pregunta ahí que yo lancé, Diego, que tiene que ver con qué nos dicen estas imágenes antes de partir con la presentación. ¿A qué están referidas esas imágenes? En el chat, Francisco Betancourt dice, ambas imágenes representan un punto de inflexión en la historia. Súper, claro. Un punto de inflexión en la historia, el punto de vista, ¿no es cierto?, la primera, que tiene que ver fundamentalmente con el golpe de Estado, el bombardeo de la moneda, ¿no es cierto?, y la segunda, que tiene que ver con la imagen icónica de lo que fue el estallido social. En ambos procesos, comparto yo con el colega Betancourt, se produce un cambio radical, digamos, del devenir de la historia de Chile. ¿Alguna otra opinión, chiquillos? ¿Chiquillas? Sí. Ingrid comparte en el chat también de que ambas imágenes señalan un cambio en la historia de Chile. Leonardo Vera comenta la polarización política con un signo de interrogación, más bien está como preguntando. Y Ingrid también nuevamente dice por diversas vías, una fue una decisión de partidos, la otra por un movimiento ciudadano. Claro. Claro. Podríamos decir, ¿no es cierto?, que... Profe, ¿Sí? a través de esas imágenes se puede inferir que la primera, o sea, ambas muestran un proceso de cómo se puede crear una nueva constitución. La primera a través del golpe de Estado y la segunda a través de las movilizaciones del pueblo, ¿o no? Podríamos también asumir esa interpretación y asumiendo un poco lo que decía Leonardo, que lo dejaba como pregunta, claro, en ambos procesos uno igual puede ver un Chile polarizado, digamos.
Para el 73 también tuvimos un Chile polarizado, en la actualidad, sobre todo hoy día, aporta, digamos, el plebiscito. También uno puede visualizar cierta polarización en las posturas, en las ideas, con respecto a lo que va a ocurrir. Traje a colación estas imágenes porque en el fondo lo que quiero proponer en términos históricos, digamos, es que fundamentalmente detrás de cada una de estas imágenes lo que se vive es un proceso refundacional, desde el punto de vista, digamos, constitucional. Refundacional, como lo decía la Ingrid, ¿no es cierto?, asociado fundamentalmente a que se crea por la fuerza una nueva Carta Fundamental del 80, refundacional también porque el estallido social también genera, digamos, una nueva carta fundamental a partir del movimiento ciudadano. Entonces, quiero hacer un comparativo en torno a tres ejes, fundamentalmente el primero en torno a principios, los principios que ha asumido la Carta del 80, después quiero pasar al proceso, cómo fue el proceso de elaboración de la Carta del 80 y también de esta nueva propuesta constitucional, y por último terminar con el plebiscito, digamos, cómo fue el plebiscito finalmente, el proceso que, ¿no es cierto?, ha guiado, o que guió, digamos, ambos procesos, ambos fenómenos. Entonces, para partir por los principios, yo estuve revisando un poco lo que es la historiografía reciente, acordémonos que desde el punto de vista historiográfico el golpe todavía se considera como un hecho reciente en la historia. Hay algunos elementos, digamos, que están presentes en la historia que hablo escrito y que fundamentalmente marcan los principios a partir de los cuales se enarbola, se levanta más tarde esta carta fundamental que es la Carta del 80, que se pretende, digamos, modificar a partir de este nuevo proceso. Y el primero de ellos tiene que ver fundamentalmente con el decreto número 1 del golpe de Estado, del bando militar, ¿no es cierto?, de 1973, donde fundamentalmente, ¿no es cierto?, ahí la Junta declara ciertos principios que van a estar presentes más tarde en la Carta del 80 y que fundamentalmente, ¿no es cierto?, a juicio de ello, ameritar un cambio de carta fundamental radicado fundamentalmente o básicamente en el sentido de restauración. Lo que se busca, ¿no es cierto?, es restaurar cierto sentido de chilenidad, cierto sentido de justicia, cierto sentido, ¿no es cierto?, de institucionalidad que a juicio, digamos, los militares y a juicio de un sector político de Chile de ese entonces había sido resuelto y se había quebrantado, se había modificado durante el último ejercicio lo que fue la Carta del 25. Fundamentalmente, digamos, estamos hablando de los años 60 en adelante, donde Chile comienza a vivir un proceso de polarización política. También encontramos algunos principios relativos a la Carta del 80 que están presentes en la Declaración de Principios de la Junta, del año 74, donde fíjense ustedes que de una u otra manera allí ya se comienza a hilvanar, ¿no es cierto?, se comienza a perfilar una concepción más bien portaliana del poder, fundamentalmente para quienes han tenido la oportunidad de estudiar a Portales, ¿no es cierto?, en la asignatura de Historia de Chile moderna, sabrán, ¿no es cierto?, que Portales apunta fundamentalmente a una concepción del poder autoritaria, a una concepción del poder fuerte, a una concepción del poder impersonal. Todos esos principios, ¿no es cierto?, están de una u otra forma presentes en la relación de principios de la Junta, así como también se incorpora allí, ¿no es cierto?, toda una noción antimarxista, que formó parte fundamentalmente del decreto, del artículo 8 de la Carta Fundamental del 80, que finalmente se deroga el 89 tras el plebiscito cuando, ¿no es cierto?, gana el no en aquella oportunidad del 88. Y también otra fuente importante en términos de principio, de lo que contiene la Carta del 80, tiene que ver fundamentalmente con que la Junta siempre se atribuyó al derecho, ¿no es cierto?, de poder modificar la Carta del 25 a partir de las leyes, decretos y reglamentos que fue dictando hasta, desde el golpe de Estado hasta el plebiscito, digamos, de 1980. En materia de principio, la nueva propuesta, que es la propuesta que se va a plebiscitar ahora, el 4 de septiembre, y que evidentemente yo después le vamos a pedir a Ingrid que nos profundice un poco más algunas ideas. Yo aquí me visité fundamentalmente la página de la convención, ¿cierto? Y ahí me fui a la Comisión de Principios Constitucionales, y fundamentalmente estos son los 5 principios eje o fundamentales que rescaté, digamos, de esa página, donde fundamentalmente se hace referencia a que esta propuesta es una propuesta que busca un Estado social y democrático en derechos, ¿no es cierto?, lo que implica fundamentalmente proteger el bienestar de las personas, un Estado plurinacional, intercultural y ecológico, palabra que ha sacado mucha roncha, el concepto plurinacional, ¿no es cierto?, que es lo que significa y que fundamentalmente está referido al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, que en el caso de nuestro país está presente a partir de los pueblos originarios, y fundamentalmente, ¿no es cierto?, el sentido ecológico básicamente se fundamenta de acuerdo a los principios que ahí se revisan, con que el Estado asume o se concibe como un agente que cuida del entorno.
puesto que se concibe, se parte de la base que el ser humano y el entorno, eso lo han visto ustedes con el profesor Paulsen en geografía, son uno solo, no hay diferencia, es una relación indivisible. Por otra parte, se asume como tercer principio la existencia de Chile como un país oceánico. Fundamentalmente ahí se asume el compromiso de cuidar el ecosistema marino y costero, asumiendo los 4.200 kilómetros de costa que caracterizan, digamos, a nuestro país en términos, digamos, continentales. También se asume la democracia participativa como concepto, como principio fundamental, lo que implica fundamentalmente que, en términos societales, los chilenas y chilenos con derecho a voto en el último padrón electoral, si reúnen un 3% de convocatoria, pueden, ¿no es cierto?, por iniciativa popular, aspirar a una ley, a una tramitación de una ley, cuestión que no estaba presente en la Carta del 80. Y por último, se reconoce el principio, para nosotros que somos profesores, o que aspiramos a ser profesores, el derecho de las niñas y niños y adolescentes, que es otro principio que el Estado, ¿no es cierto?, se compromete a promover y a respetar, ¿no es cierto?, en su amplio aspecto. Entonces tenemos, por una parte hemos visto los principios de la Junta, que básicamente se hacen referencia a un conservar lo que supuestamente se había, ¿no es cierto?, desdibujado durante el periodo de la Unión Popular, y tenemos ahora estos otros principios que hacen referencia a la realidad que Chile está viviendo en la actualidad, y que sin duda son distintos en términos, digamos, de continuidad y cambio, en términos de principio, a lo que veníamos viendo en la Carta del 80. En términos de proceso, este carácter refundacional que asume el golpe de Estado se expresa fundamentalmente en esos cinco post-it, ¿no es cierto?, de colores que yo puse ahí. Fundamentalmente ahí tenemos el decreto ley 128, que hace referencia, ¿no es cierto?, que la Junta se autoproclama un poder constituyente, por tanto, se asume el desafío acá, ¿no es cierto?, de poder terminar su periodo presidencial de gobierno militar con una nueva Junta, con una nueva, perdón, constitución política. Importante asume también acá, suma importancia igual asume acá el acto en Chacarilla, que es una declaración, ¿no es cierto?, donde fundamentalmente el gobierno militar recurre a la juventud para poder, ¿no es cierto?, convocar a un nuevo proceso constitucional, y allí fundamentalmente, ¿no es cierto?, se adquiere el compromiso por parte del gobierno militar de redactar una nueva constitución para Chile. Esto ya todavía en el año 77. La Comisión Ortúzar, que es la comisión que tradicionalmente se le reconoce como la autora de la Carta del 80, que trabaja forzosamente entre los años 77 y 78, fundamentalmente el apellido Ortúzar se debe a quien presidió, digamos, la comisión. Sin embargo, fue una comisión compuesta por 8 personeros designados por la Junta Militar. Esta comisión redacta fundamentalmente un anteproyecto constitucional que más tarde, ¿no es cierto?, va a ser discutido, revisado por un Consejo de Estado que también está conformado, ¿no es cierto?, por expresidente de la República. Ahí participa el expresidente Jorge Alessandri, de manera asidua, y es un órgano, ¿no es cierto?, que asesora a la Junta de Gobierno y que revisa, digamos, este anteproyecto de la Comisión Ortúzar, y finalmente la Junta de Gobierno, a través de Mónica Madariaga, ministra de Justicia de entonces, es la que armoniza, ¿no es cierto?, la propuesta final, ¿no es cierto?, de Constitución, que es la Carta de 1980. ¿Qué ocurre con el proceso de esta nueva Carta que se va a plebiscitar el día 4 de septiembre? Tenemos ahí también algunos hitos importantes. Bueno, sin duda, el Acuerdo por la Paz del 2019 es un hito que hay que considerar. Acordémonos que el Acuerdo por la Paz se da inicio a este proceso, puesto que allí se concuerda la clase política y se compromete en realizar un nuevo proceso, una nueva constitución que se va a plebiscitar. Más tarde viene una serie de leyes, entre ellas la primera, la ley 20.200, que modifica el capítulo 15 de la Constitución del 80, que está referido fundamentalmente a reformas constitucionales. Y allí, ¿no es cierto?, se acuerda fundamentalmente el modo operandi de cuál va a ser la pregunta, la consulta, qué tipo de órganos va a redactar la Carta Fundamental, y el plazo de funcionamiento de la eventual convención en caso de, ¿no es cierto?, que sea este el órgano que se va finalmente, ¿no es cierto?, a redactar la Carta. La ley 21.216 básicamente está referida a este proceso, puesto que cautela la existencia de listas independientes del proceso de elección de la convención constitucional. Y también, ¿no es cierto?, esta misma ley también cautela que la composición de la convención o del órgano que vaya a redactar la Carta Fundamental, ¿no es cierto?, cumpla con criterios de paridad de género. Fundamentalmente esos elementos están presentes. Y por último, la ley 21.298, que cautela fundamentalmente los escaños reservados para pueblos originarios, ¿no es cierto?, y fundamentalmente la participación
de personas con discapacidad en el proceso. Comparativamente hablando, volvemos atrás, este fue el camino en términos de proceso que siguió la Carta del 80, ¿no es cierto? Fundamentalmente con instituciones y organismos, ¿no es cierto?, designados por la Junta Militar. Y este es el camino, ¿no es cierto?, que sigue la carta actual que se va a plebiscitar el día 4 de septiembre, fundamentalmente, ¿no es cierto?, con la participación de chilenas y chilenos a partir de un plebiscito, ¿no es cierto?, que eligió finalmente, de un plebiscito de elecciones de un plebiscito que determinó la forma de hacerlo, en este caso con asamblea constituyente y con convencionales constituyentes, ¿no es cierto?, electos democráticamente. Y por último, en términos de, ¿no es cierto?, plebiscito, recordar acá, ¿no es cierto?, que el plebiscito del 80 se hizo el día 11 de septiembre de 1980, que no existieron registros electorales para realizar ese plebiscito, que los vocales y presidentes de mesa se designaron, al igual que lo hace hoy día el CERVEL, pero en esta instancia que lo designa fue la Junta de Gobierno, porque no había CERVEL. No hubo franja electoral en aquella oportunidad, y los resultados fueron un 67% para el sí y un 30% para el no, y este fue el voto, tenemos la imagen del voto que se empleó en aquella oportunidad. Y en el caso, ¿no es cierto?, del actual proceso, que es el que viene, cuyos resultados aún no lo tenemos, el día 4 de septiembre, perdón, dice 3, el 4 de septiembre se va a producir, digamos, el proceso de plebiscito. Hay 15.030.000 personas y fracción en el padrón electoral, de acuerdo a los datos del CERVEL. El voto se considera como un voto obligatorio, puesto que lo que estamos plebiscitando es algo importante para los destinos del país. El CERVEL está encargado de cautelar las designaciones de vocal y presidente de mesa, en la actualidad también cautela la franja electoral. Y por último dato, más de 13 millones a la fecha han consultado dónde van a votar. Por tanto, se espera una alta participación electoral para ese día. Y aquí tenemos la imagen del voto, que los que estamos aquí, estoy seguro que vamos a ir a votar, van a recibir ese día para el plebiscito. Entonces, preparé esta presentación sin duda muy modesta, con el solo propósito de poder, ¿no es cierto?, circunscribir, enmarcar desde el punto de vista historiográfico ambos procesos. Ahora le quiero dar la palabra a Ingrid, para que nos reporte mayores elementos del proceso en sí. Profesor, estaba atenta a lo que usted estaba exponiendo y cuando generalmente voy a hacer actividades en el Distrito 13, que es al cual pertenezco, que es la zona sur de Santiago, mucha gente decía que cuando votaron en el plebiscito anterior, les cortaban la punta de sus carnets para tener registro de quién había votado. ¿Usted sabe por qué hacían eso? ¿No había una planilla oficial? No hubo, yo recuerdo muy bien porque tenía como 7 u 8 años en aquella oportunidad. El carnet era un carnet como libreta de color verde, ¿no? Y yo recuerdo que a mis padres y a mi abuelo le cortaron la punta del carnet justamente como una forma de llevar un control, porque no había, ese plebiscito, perdón, se realizó en un contexto en donde no había padrón electoral. Por tanto, la forma que yo imagino que crearon ellos en aquella oportunidad fue esa, asumiendo que el control de identidad siempre lo realiza Carabineros de Chile. Por tanto, es una forma como saber también, de parte, digamos, del gobierno de la época, de saber si tú habías sido un buen ciudadano que había ido ese día a realizar el voto respectivo, digamos, más allá de la opción que marcaste. Está muteado. ¿Continúo nomás? Sí, sí. Es que esa era como una pregunta que tenía más que presentarme. Bueno, primero agradecer la instancia, agradecer a Sergio la invitación. Un honor estar aquí compartiendo con el director de la Escuela de Historia, ¿no es cierto? Sí. Y con cada una de las alumnas y alumnos que pueden estar presentes. Como se dijo en un comienzo, yo soy Ingrid, fui convencional por el Distrito 13, que es la zona sur de Santiago, El Bosque, La Cisterna, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos y San Ramón. Me dedico como abogada a la defensa de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y también a la defensa de niños, niñas y adolescentes en medidas de protección en los juzgados de familia. Y en base a ese trabajo, a lo que me dedico, fue la línea en que se presentaron las iniciativas
convencional constituyente. Yo creo que una de las grandes diferencias de ambas constituciones, bueno, de la que nos rige actualmente y de la propuesta, es que, como bien mencionaba el profesor anteriormente, la constitución actual fue redactada por un número limitado de personas, con un mayor número de tiempo para poder crear todas estas normas. Y este trabajo ha perdurado, bueno, recién se pone en duda si va a seguir o no vigente esta constitución con el plebiscito del 4 de septiembre, pero una de las mayores diferencias es que la propuesta de nueva constitución abre espacios democráticos, porque no solo las y los convencionales electos podían presentar las normas que están incluidas en el texto, sino que también las organizaciones de la sociedad civil, a través de la iniciativa popular de norma, que es la primera experiencia tan democrática que hemos tenido para un texto tan importante como la Carta Magna de nuestro país. Y eso también trajo muchas problemáticas, por ejemplo, en cuanto a la implementación de esta iniciativa. Se tuvo que crear un portal distinto para que todas y todos pudieran presentarla vía página web, y que en un determinado periodo de tiempo fuera juntando algunos patrocinios requeridos, que eran 15.000 patrocinios por cada iniciativa, y esta después ingresaba al trámite de la norma constitucional como si lo hubiese presentado un convencional constituyente. Yo creo que los ejemplos que pudiéramos dar sobre esto son varios. Mucha gente ha dicho, sobre todo del sector conservador de la política chilena, de que las iniciativas populares no fueron tomadas en consideración, y eso no es cierto, ya que se recoge toda la norma del voto de los chilenos en el exterior, también la norma de las ferias libres, también todo lo relativo a niños, niñas y adolescentes, las normas e iniciativas de los pueblos indígenas, la norma sobre derechos sexuales y reproductivos, y bueno, así suma y sigue. Fue difícil abrir esta posibilidad tan democrática en el contexto en el cual vivimos, porque la gente hace mucho tiempo no recibía educación cívica, y además teníamos un problema de conectividad, porque no todos y todas tienen activada su clave única, que era necesario ese requisito para poder patrocinar iniciativas. Y respecto a la educación cívica, nos dimos cuenta que las personas no podían distinguir entre una norma de rango constitucional versus una norma de rango legal. De hecho, muchas de las cosas que se están mencionando o criticando la propuesta de nueva constitución, como desarrollar un plan sobre la prevención del delito, como desarrollar a cabalidad el sistema de pensiones o el Sistema Nacional de Educación, son normas de rango legal que complementan a la norma constitucional. Y así actualmente procede, porque, por ejemplo, la norma sobre pensiones es un decreto ley que se complementa con la Constitución de 1980. La de los colegios subvencionados también es una complementación a la Constitución de 1980. Y así un sinfín de otros articulados y normas legales que juntas hacen aplicable la Constitución actual. Así que yo creo que esa también es una de las grandes diferencias. La otra posibilidad que abre esta propuesta de nueva Constitución es al diálogo. O sea, no se cerró ninguna puerta frente al debate de ciertas temáticas tan importantes como la seguridad social, la implementación del Sistema Nacional de Salud o el Sistema Nacional de Justicia también, ya que estas temáticas siempre habían sido cerradas las puertas en los congresos. Digo los congresos porque hace más de 30 años que se intenta perfeccionar estos sistemas, y cada vez que se hace una propuesta por parte de la Cámara de Diputados o Cámara del Senado, el Tribunal Constitucional resolvía que era inconstitucional y no se podía proceder. Así que ahora, como se cambian los parámetros del Tribunal Constitucional y transitamos a una Corte Constitucional con distintas atribuciones y distintas formas de designarla, también esperamos que la Cámara de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones tengan otra posibilidad de generar un diálogo. Y este diálogo no va a ser solo entre aquellos que sean electos democráticamente, sino que también de las pobladoras y pobladores de Chile. Porque si nos dirigimos, disculpen, al capítulo de participación democrática, que está en la página... En la página 52, el capítulo 4, perdón, de participación democrática, nos damos cuenta de que se establecieron mecanismos de democracia directa que son utilizados a nivel internacional en nuestro país. Y entre ellos encontramos la iniciativa popular de norma,
y también los plebiscitos vinculantes. Y dentro de la iniciativa popular de normas se va a hacer un ejercicio muy similar a lo que sucedió en la Convención Constitucional, que es que cada agrupación, cada asamblea autoconvocada o un grupo de personas que no militen necesariamente en un partido político pueda presentar una propuesta de norma y que junte los patrocinios requeridos en un determinado periodo de tiempo y ingrese a trámite legislativo como si lo hubiese presentado un diputada y diputado. Esto es obviamente con límites que no sean contrarios a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución o los derechos humanos que se puedan encontrar en tratados o instrumentos internacionales firmados y ratificados por Chile. Así que podríamos concluir que desde la Constitución de 1980, que es una democracia representativa, vamos a transitar a una democracia participativa y representativa, donde por primera vez se les va a consultar a las personas cómo quieren que sea redactada una norma en determinado sentido o si quieren o no que Chile se vincule en un tratado internacional, por ejemplo. Hay un mecanismo de democracia directa al cual no quedó incorporado en la Constitución, que son los referéndums revocatorios, que era la posibilidad de poder, de poder sancionar a aquel presidente o presidenta, ministro, ministra o cualquier funcionario que haya incurrido en grave abandono de deberes o que los contradiga o, en fin, no se aceptó esto en la propuesta como en la Convención Constitucional. Si quiere continúo con un paralelo sigo con el paralelo entre la Constitución, ya. Sí, no hay problema, Ingrid, como tú prefieras. Usted me detiene si me excedo mucho. Si me excedo Tranquila. mucho. Bueno, yo creo que la principal diferencia que podemos encontrar entre ambas constituciones es en el artículo primero de la propuesta, porque transitamos de un Estado subsidiario a un Estado social y democrático de derechos. Y posteriormente nos da los elementos que mencionaron anteriormente que rigen esta constitución, que es la plurinacionalidad, la interculturalidad, un Estado regional y ecológico. Yo creo que voy a comenzar. Bueno, después transitamos al capítulo de derechos fundamentales y las garantías, donde si ustedes ven en la Constitución de 1900, bueno, la Constitución actual solo encontramos los derechos y deberes en el artículo 19, que tiene 20 y tantos numerales, ¿no es cierto? Y ahí se van desglosando. En cambio, en el capítulo 2 son todos los derechos fundamentales. Y los hicimos de una forma muy particular, porque comenzamos primero con el ciclo vital de una persona, desde el derecho a la vida, que es su nacimiento, los derechos que incurren en niñez y juventud, posteriormente todos los derechos que pudiéramos ejercer en nuestra vida adulta, como el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, la sindicalización, la huelga, y si seguimos avanzando vamos a encontrar que termina todo con el derecho a una muerte digna. Y posteriormente entramos a las libertades que tiene cada persona, como la libertad de emprender, por ejemplo. Dentro del capítulo de derechos fundamentales, en la Constitución actual solo se habla de que son titulares de derechos fundamentales las personas en general. Pero nosotras en la Convención encontramos que habían grupos históricamente excluidos y vulnerados, que eran los niños, niñas y adolescentes, eran las personas mayores, las personas con algún grado de discapacidad, las personas de pueblos y naciones indígenas y las mujeres. Y por eso posteriormente sigue el desarrollo de este capítulo de esa forma, ¿no es cierto? Por primera vez en una constitución se habla de los derechos de las niños, niñas y adolescentes en su artículo 26. Después vamos pasando a la norma de las mujeres, niñas y adolescentes, donde tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencia de género. En el artículo 28 las personas con discapacidad. Incluso se reconoce en el artículo 29 la neurodiversidad, porque actualmente ha habido una tasa elevada de personas que pudieran ser neurodivergentes. También por un dejo histórico de nuestro país se han creado derechos como por ejemplo el derecho a la memoria, que ninguna persona va a poder ser sometida a desaparición forzada, y también la obligación del Estado de esclarecer los hechos de crímenes de lesa humanidad o vulneraciones de derechos humanos. Y esperamos que esto pueda traer paz y tranquilidad a muchas personas, a muchas familias que han sido víctimas de crímenes de lesa humanidad y que producto de estos hechos que han sido cometidos anteriormente puedan encontrar algún grado de reparación. No digo reparación en total porque eso es imposible, por eso algún grado de reparación.
También algunas personas han criticado el capítulo de derechos fundamentales señalando que los delincuentes tienen muchos más derechos que las personas, por cuanto se han considerado los derechos de las personas privadas de libertad. Y en específico los derechos de las mujeres que están privadas de libertad. Sin duda esto es una constitución garantista que se pone al estándar de los derechos internacionales, y justamente nos percatamos que había una organización que se llama ONG 81 Razones, que son familiares de los presos o personas que estaban en la cárcel de San Miguel y en su incendio. Y nos manifestaban que al estar privados de libertad es eso, solo se te limita tu derecho a circular libremente, pero no implica que el Estado también pueda vulnerarte en otros derechos o que permita que te violen, que te agredan, que mueras incendiado, que pases hambre, porque esas son otras vulneraciones sistemáticas del Estado que no debieran ocurrir. Y esto se transcribe en la Constitución política. Sin duda, otra de las novedades es que en la actual Constitución no está consagrado el derecho a la vivienda, pero nosotros sí lo podemos encontrar en la propuesta de nueva Constitución en su artículo 51. Y no solo habla de vivienda seca, sino que de vivienda digna y adecuada. Y esta vivienda digna y adecuada también va en beneficio de las familias y de todas las personas. Mucho se ha criticado de que esta vivienda no protege la propiedad privada, pero si lo vinculamos con el artículo 78, podemos encontrar ahí el derecho a la propiedad. Pero algunos esperaban que habláramos solo de propiedad sobre bienes inmuebles, pero la propiedad puede ser sobre bienes inmuebles y sobre bienes muebles. Respecto a los muebles, podríamos encontrar los vehículos, que uno los inscribe en el registro civil, por ejemplo, en el registro especial de vehículos. También podemos encontrar la propiedad sobre tu refrigerador, sobre tu lavadora, sobre tu celular, sobre tu computador, etc. Y por eso el derecho a la propiedad del artículo 78 no se limita solo a la propiedad de los bienes inmuebles. Además, se señala de que estos pudieran ser expropiables, y la expropiación que quedó en la propuesta de nueva Constitución es muy similar a la expropiación que está establecida en la Constitución actual, por cuanto solo se utiliza en caso de utilidad pública. Es decir, no se van a expropiar casas aleatoriamente, sino que a través de la utilidad pública de todas las personas o el interés general de la población, se pudiera expropiar un determinado lote o una determinada cuadra para la construcción de hospitales, de creación de metros o medios de transporte, si es en regiones, para la creación de aeropuertos, puertos, etc. Siempre y cuando sea la fundamentación el interés general de la nación. Y esta expropiación siempre requiere una indemnización. ¿Cuál es la diferencia? En la Constitución y con la legislación actual que tenemos, esta indemnización solo procede en base al avalúo fiscal. Es decir, una propiedad tiene un avalúo fiscal y un avalúo comercial. El avalúo fiscal es el que tú descargas de servicios públicos internos. Por ejemplo, te dice ya, tu propiedad está evaluada en 14 millones. Pero eso, el avalúo comercial se multiplica por 3. Y eso hace la Constitución actual. Pagar el justo precio, y el justo precio ha sido determinado por diversas sentencias de la Corte Suprema de nuestro país, con muchos años de anterioridad al proceso constituyente. Y esto sería el valor comercial de la propiedad. Así que vendría un poco a agilizar la propuesta de nueva Constitución en un eventual caso de expropiación, la indemnización correspondiente. Y no la necesidad de que cada persona tenga que contratar un abogado o abogada para que inicie el proceso ante tribunales civiles para que se reajuste el precio al avalúo comercial, que por cierto es bastante engorroso. Otra de las innovaciones jurídicas que me gusta decir dentro del capítulo de derechos fundamentales y en la Constitución en general son la creación de las defensorías. La Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Niñez y la Defensoría de la Naturaleza. La Defensoría del Pueblo nosotros la encontramos en diversos países, denominado como ombudsman. Nosotros lo adaptamos a nuestra realidad de Latinoamérica, ya que solo en este sector del mundo Uruguay y Chile no contemplaban esta figura en su constitución, porque hace un contrapeso perfecto al poder político que está en el gobierno en determinado momento. El ombudsman tiene capacidad o atribuciones para fiscalizar tanto organizaciones estatales y también públicas, tras eventuales vulneraciones sistemáticas de derechos humanos, y de encontrarlas o establecer que se están vulnerando derechos humanos,
tiene también la posibilidad de accionar en contra de esa institución. No solo a nivel internacional, sino, o sea, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Y entonces esto por fin nos pone a la altura de otros países para la defensa de los derechos humanos. Así también la Defensoría de la Niñez, porque actualmente existe, pero de rango legal y con dependencia de otro ministerio. Ahora sería un órgano autónomo con patrimonio propio y personalidad jurídica encargada de proteger los derechos de la niñez, que además están establecidos en el artículo 26, si no me equivoco, de la nueva Constitución. Es interesante este artículo porque por primera vez se habla de autonomía progresiva, también, sí, 26, de autonomía progresiva, del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, su desarrollo integral y el derecho a ser escuchados. Y yo creo que lo más novedoso es la Defensoría de la Naturaleza, porque por primera vez en una constitución de nuestro país se considera la naturaleza como sujeto de derecho, incluso el agua, o el derecho humano al agua y a su saneamiento, pero necesitábamos un organismo que pudiera defender los derechos de la naturaleza, y por eso se crea la Defensoría de la Naturaleza. Además, en nuestro país solo actualmente existen 3 tribunales ambientales a lo largo de todo Chile, y nosotras también modificamos esto, señalando que ahora van a tener que ser un tribunal ambiental por cada región de nuestro país. Así se mejora y se fortalece el derecho de acceso a la justicia. Dentro de la temática justicia también, para ir finalizando ya y dar paso a las preguntas, se crea en el artículo 113 el Sistema Integral de Acceso a la Justicia, que es una defensoría para todas las personas que necesiten asistencia letrada dentro de un proceso judicial. Y también hay un sector de la política chilena que señalaría que no beneficiaría a las víctimas. De hecho, que los imputados tendrían la Defensoría Penal Pública, pero las víctimas no. Pero eso no es cierto. En el artículo 103 está establecido el sistema integral de acceso a la justicia, en el cual nos brindaría a todas y todos un abogado en determinados momentos de la vida, no solo en el área penal, sino que también en el área civil, en el área de la familia, en el área laboral y administrativa. También hay un cambio sustancial entre constituciones, ya que la constitución actual tiene un bicameralismo con un hiperpresidencialismo, pero la propuesta de nueva constitución transita a un bicameralismo asimétrico con un presidencialismo atenuado. Esto lo podemos ver en que la designación de diversos órganos ya no solo depende del presidente de la República, del presidente de la República, sino que involucramos también a la alta dirección pública, que es un órgano imparcial, en el cual a través de las aptitudes y las características técnicas del cargo se van seleccionando las personas de manera transparente. También hay modificaciones sustanciales, ya que Chile es un país centralizado, se toman las decisiones a través del gobierno central, pero la propuesta de nueva constitución fortalece las regiones, fortalece a los gobiernos locales, y por ende también se les da autonomía. Y se piensa la forma del Estado de una manera distinta, partiendo desde las comunas, las provincias, las regiones, los territorios especiales y las autonomías territoriales indígenas. Y ya en sistemas de justicia, bueno, cambiamos a Poder Judicial a Sistema de Justicia. Creamos el Sistema Nacional de Justicia más el Sistema de Justicia Indígena, que también ha traído varias dudas, sobre todo con los hechos que han acaecido en estas últimas 24 horas, si después quieren hablamos de eso. Y para finalizar, se habla de la reforma de la nueva Constitución, que es una temática que también está en la Constitución actual, pero por primera vez se habla de una asamblea constituyente como la reforma total de la propuesta de nueva Constitución. Porque si ustedes, bueno, son todos profesores de historia acá, el Acuerdo por la Paz, la ley 21.200, no estaba incorporada en la Constitución actual, y tras un acuerdo por partidos políticos sin paridad, sin participación de independientes, sin participación de pueblos originarios, tomaron la decisión de crear o la Convención Constitucional o la Convención Mixta. Y esta reforma constitucional se incorpora a la Constitución de 1980 y nos abre al proceso que estamos viviendo hoy en día. Como nosotras y nosotros no queríamos que nuevamente cierto sector político se reuniera a puertas cerradas para poder crear esta posibilidad, se establece de inmediato el capítulo de la Asamblea Constituyente, que sería el nuevo órgano que pudiera modificar esta propuesta de nueva Constitución. Y también respecto a las reformas, las reformas pueden ser por moción del presidente, por iniciativa de la Cámara de Diputadas y Diputados, de la Cámara de las Regiones, a través de iniciativa popular y también por consulta indígena. Con eso finalizo, profesor.
Bueno, agradecemos mucho las exposiciones que acaba de realizar David e Ingrid. Sin lugar a duda han sido muy esclarificadoras también respecto a lo que significa el proceso, respecto también a algunas diferencias fundamentales entre ambos textos, entre el actual y la propuesta de nueva constitución a votarse el 4 de septiembre, y tenemos un montón de preguntas que nos gustaría plantearles a ambos para que pudiéramos generar un pequeño espacio de diálogo entre, por supuesto, nuestros ponentes también y las personas que nos están viendo dentro de esta presentación. Ya hay una pregunta, una primera pregunta de Rafael que dice lo siguiente. ¿El Estado plurinacional se puede ver de un punto de vista subjetivo? ¿Y en qué podría afectar la plurinacionalidad a los ciudadanos? No sé si prefieren contestarla inmediatamente y después pasamos a las demás, o decimos todas las preguntas. Yo diría que mejor una por una, así Una vamos por una quedaría más tomando, claro, yo creo, sí. claro, vamos tomando, ¿no es cierto?, diferentes temáticas y a partir de ello entonces se va generando un diálogo mucho más fecundo. ¿A quién le gustaría responder en ese sentido? Pues yo creo que ahí Ingrid tiene la voz más candente. Yo cuando presenté los principios que bajé, digamos, de la página, lo que hice fue fundamentalmente asumir lo que allí se señala, que básicamente la construcción plurinacional se entiende a partir de la composición étnica, digamos, de Chile, que es diversa. Más allá de los pueblos indígenas originarios, también tenemos población, ¿no es cierto?, hoy día afrodescendiente, tenemos población, ¿no es cierto?, migrante que ha llegado, que se ha quedado, y básicamente en torno a esa realidad lo asume, por lo que yo logré colegir, digamos, lo asumió la convención y es por eso que está en la propuesta, pero Ingrid quizás nos pueda dar mayores luces, que participó justamente del debate. Bueno, se me olvidó mencionar un poco mi trayectoria dentro de la convención. Hubieron 3 tiempos de la convención. Al inicio estuve en reglamento general, que es toda la creación de la norma. En un segundo momento estuve en la Comisión de Sistemas de Justicia y finalicé en armonización, así que he pasado por, por varias etapas de este proceso. Prácticamente el arco entero del proceso Claro. constitucional. Bueno, respecto al Estado plurinacional, nosotros lo podemos encontrar primero como menciona en el artículo 1. Entonces uno dirá, chuta, ¿cuáles serán los pueblos y naciones indígenas preexistentes a la creación de la nación del Estado de Chile? Y esto lo podemos encontrar en el artículo 5.2, donde menciona los pueblos y naciones indígenas preexistentes. Se habla de los mapuches, los aymaras, Rapanui, Licanantay, Quechua, Coya, Diaguita, Chango, Cahuéscar, Ichagán y Selknam. Y finaliza el artículo, y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. ¿Por qué le pusimos este apellido? Porque, curiosamente, el pueblo chango recién fue reconocido como pueblo-nación indígena en el 2018. Se habían considerado extintos, y en el 2018 la CONADI les dio la certificación de que aún existía linaje del pueblo chango. Entonces, como hay otros pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado, no se podía dejar taxativo este artículo. Una vez que reconocemos que hubieron pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado chileno, es decir, antes de la colonia, podemos entender que ellos también tienen su propia forma o cosmovisiones o costumbres, y eso es la interculturalidad. La interculturalidad la vemos reflejada en diversos pasajes de la propuesta de nueva Constitución, como por ejemplo en el derecho a la educación, en el derecho a la vivienda, en el derecho a la salud, y también al reconocer de que tienen sus propias formas de cosmovisión, también comprendemos que tienen su propia forma de resolución de conflictos. Y ahí nace el sistema de justicia indígena. Hay mucha gente que pregunta, por ejemplo, si esto es de carácter subjetivo, o sea, si ellos pudieran en un determinado momento, ya que existe la autonomía territorial indígena, la forma de Estado regional, cerrar o cercar sus comunidades para que no entren otras personas. Y eso no sería cierto, ya que el artículo 3 te dice que Chile, a pesar de su diversidad geográfica, forma un territorio único e indivisible. Entonces, cualquier persona o cualquier normativa que fuera en esa línea de cercar o aislar un determinado territorio de nuestro país, sería inconstitucional, y al ser de esa forma también tiene sanciones, por ejemplo, como restituir el imperio del derecho, que en este caso sería el derecho a la propiedad por ser terrenos.
también me gustaría mencionar que varias gente nos dicen, bueno, si hay diversas naciones en Chile, no todos somos chilenos y chilenas, y eso nosotros lo interpretamos de que todos somos chilenas y chilenos, solo que hay ciertos chilenas y chilenos que pertenecen a un pueblo o nación indígena. Entonces sería chileno representante del pueblo mapuche, por ejemplo. Y respecto a este punto de vista subjetivo, yo creo que, ya que podría afectar la plurinacionalidad a los ciudadanos, yo creo que la plurinacionalidad en ningún caso viene a afectar a los y los ciudadanos de Chile, sino que a solucionar ciertos conflictos y demandas históricas, como por ejemplo que sean reconocidos como sujetos de derecho colectivo, y eso está en la propuesta de nueva Constitución. También que se pueda reconocer sus costumbres o el uso de sus lenguas. Eso también está, como por ejemplo, en el derecho a la educación. O también hay un artículo que habla sobre el reconocimiento de las diversas lenguas, pero no solo las de los pueblos y naciones indígenas, sino que también la lengua de señas o el braille, porque es una constitución inclusiva, ¿no es cierto? Se preocupa de cada grupo históricamente excluido. No sé si eso puede responder un poco la pregunta. Sí, Si quiere, completamente. podemos profundizar en justicia indígena también, que últimamente ha estado muy de polémica. Claro. Sí, perfecto. Muy bien, Ingrid. Te agradecemos mucho la respuesta. Hay una segunda pregunta de la sala de historia. En realidad, en la sala de historia hay muchos estudiantes adentro. Lamentablemente no pusieron el nombre de la persona. Pero preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un tribunal constitucional y corte constitucional? ¿Y en qué consiste en relación a decidir qué es o no constitucional? Ya, bueno, actualmente en la Constitución tenemos, ¿dónde está la Constitución acá? Espérenme, esto es televisión en vivo. Tranquilo. Acá tengo la del 80. No sé si quiere hablar el profe por mientras busco la norma o respondo yo. Sí, David, si quiere responder. Sí, o sea, fundamentalmente, en torno a la pregunta, y yo entiendo, digamos, que Tribunal Constitucional y Corte asumen, son nomenclaturas que no tienen mucha diferencia en términos de alcance. La verdad que no, yo no soy experto en el área, pero sin duda, ¿no es cierto?, solamente relevar y decir que el concepto de Tribunal Constitucional no figuraba en la historia de la Constitución en Chile históricamente, ¿no? Es una invención que se incorpora recientemente en la Carta del 80, le quita, por tanto, atribuciones a la Corte Suprema, y, ¿no es cierto?, que resolvía temáticas de índole constitucional, y se crea un tribunal especial como para revisar estas temáticas, que ha sido justamente una de las instancias que ha sido también cuestionada y criticada por su carácter y por sus resoluciones de carácter más bien conservador respecto a eventuales modificaciones que intentaron realizar en años anteriores a la Carta del 80. Entonces, quizás relevar eso, que es una figura nueva. El Tribunal Constitucional no forma parte de la historia y de la tradición constitucional chilena, y se incorpora recientemente en la Carta del 80, y siempre ha sido tendido o entendido como una instancia última en la cual se decide las eventuales modificaciones a la Carta Fundamental. Eso. Muchas gracias, David. Sí, bueno, el Tribunal Constitucional lo encontramos en el artículo 92 de la Constitución actual. Yo creo que, bueno, primero encontramos una diferencia en su integración, porque el actual tiene 10 miembros y la que nosotros proponemos tiene 11 integrantes, y de estos 11 integrantes se elige un presidente o presidenta. La forma de designación es distinta, porque unos son a través de la alta dirección pública, otros son designados por el presidente o presidenta, y también por la Cámara de Diputadas y Diputados. Actualmente se eligen por el presidente o presidenta, por el Congreso Nacional y por la Corte Suprema. Dentro de las similitudes que tiene la Corte Constitucional con el Tribunal Constitucional es preocuparse del imperio de la ley, del imperio de la norma constitucional. Que ninguna ley que se crea por parte de la Cámara o del Congreso sea contraria al espíritu de la norma constitucional. En ese sentido, comparten ambos órganos la misma finalidad, solo que el Tribunal Constitucional actualmente tiene un control preventivo, un control previo. Es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado pueden pronunciarse sobre una ley, por ejemplo, el aborto en 3 causales en su tiempo.
que incluso desde que salió desde el Congreso no tenía tantas restricciones, como por ejemplo la objeción de conciencia. Y cuando llega a la instancia del Tribunal Constitucional, que es el que se encarga de revisar que toda esta normativa se encuentre eh, en relación con la Constitución actual, incluye, modifica o altera lo que emana del Congreso. Y eso es curioso, porque el Tribunal Constitucional no es elegido democráticamente. Y este control previo que realiza antes de que esta norma sea promulgada y publicada y empiece a surgir sus efectos legales, ya lo limitan, lo cortan. Y esa era la molestia, básicamente, que el control previo o el control preventivo era ejercido por personas que no eran elegidas democráticamente, sino que por el presidente, por el Congreso y por la Corte Suprema, y por eso muchos de los proyectos de ley no veían la luz del día o la veían, pero modificados en su esencia. En cambio, la Corte Constitucional no tiene un control previo o preventivo. No es un control previo a que esto salga a la luz, sino que se espera a que ejerza sus efectos esta ley, y una vez que alguno de estos efectos sea contraria a la Constitución, esto se alega ante la Corte Constitucional, y hay dos formas: o se reforma o se elimina. En palabras muy básicas lo estoy explicando, porque el control de constitucionalidad y también el control de inaplicabilidad es más complejo y está desarrollado en el artículo 381 en adelante. Pero esa es, como en esencia, la mayor diferencia, que el Tribunal Constitucional ejerce control previo y la Corte Constitucional no lo ejerce. Había una propuesta en la convención que era incluso eliminar el Tribunal Constitucional y designar todas estas atribuciones en una sala especializada de la Corte Suprema. Nosotros no éramos partícipes de esa propuesta, ya que encontramos que la figura de la Corte Constitucional, que también es utilizada a nivel internacional, sería un órgano imparcial, el cual no estaría dentro de la aplicación de la norma, y al establecerlo en una sala especializada de la Corte Suprema, generaría mayor atochamiento, no sabíamos cómo designar a aquellas personas. Incluso encontramos que las personas que integran la Corte Suprema también son abogados y abogadas de mayor edad, que tienen quizás un pensamiento un poco conservador para la aplicación de esta nueva Constitución. Y por eso decidimos hacer un híbrido entre el Tribunal Constitucional y la propuesta de la sala especializada en la Corte Suprema, y así nace la Corte Constitucional. Perfecto, súper bien, súper clara la respuesta por parte de David y de Ingrid. Otra pregunta dice, ¿qué pasa con el Estado de Derecho? ¿Qué pasa con el Estado de Derecho con la propiedad privada? Esa pregunta viene desde la sala de historia también. Pero, a ver, ¿dónde está? ¿A qué se refiere con el imperio del derecho? Porque la propiedad privada Con se el Estado encuentra de Derecho, dice. en el Estado de Derecho. Es que el derecho a la propiedad en todas sus especies y sobre toda la clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza haya hecho comunes a todas las personas, que serían los bienes comunes naturales, está en el artículo 78, y cualquier transgresión al derecho de la propiedad da acciones. Y estas acciones pueden ser acciones de tutela, que están establecidas en el capítulo de derechos fundamentales también, que son las acciones constitucionales del 119 en adelante, o incluso las acciones que pudieran emanar, que obviamente tienen que ser ajustadas a la nueva Constitución, las acciones civiles o las acciones penales. Como por ejemplo, si es el robo de algún bien mueble, como un vehículo, eso también tiene sanciones. Sí. Porque la Constitución política no modifica el Código Penal, que son las sanciones a ciertos actos ilícitos, sino que empieza a crear un nuevo marco legislativo, y posteriormente a su aprobación e implementación se tienen que hacer modificaciones a las actuales normas que nos rigen, ya sea porque alguien alega que es inconstitucional y en ese caso se deroga o se modifica. Pero no va a vulnerar el Estado de Derecho el articulado 78. Y si alguien te vulnerara ese derecho fundamental, tienes las acciones constitucionales establecidas en el 119, que es la gran acción de tutela, porque en la Constitución de la actual Constitución solo tenemos el recurso de protección, y el recurso de protección solo está designado a ciertos numerales del artículo 19.
Por ejemplo, es solo al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. O sea, como que te protege ciertos derechos fundamentales. Pero en cambio, la gran acción de tutela que nosotros creamos en el 119 protege a todos los derechos fundamentales que están contenidos en este capítulo. No hace excepción. Perfecto, súper bien. Leonardo Vera pregunta, hay un libro llamado Leer antes de votar, de Marcela Cubillos, y pregunta si lo has leído. No sé si has tenido No, posibilidad de leerlo tú, Ingrid, o tú, David. no. Mientras ellas escribían sus libros, yo estaba trabajando y creando las normas constitucionales, así que no, por mi parte no. Súper. No, por mi parte tampoco he tenido la oportunidad de poderlo leer. Ya, perfecto. Francisco Betancur, un profesor de nuestra carrera, pregunta, y esta es como una pregunta más dirigida a Ingrid en particular, dice, ¿cómo interpreta la ex convencional el pasado acuerdo político, el acuerdo del oficialismo, en que se comprometen a una serie de reformas a la actual propuesta? Qué interesante pregunta, muchas gracias por ella. Yo creo que al estar, bueno, no sé si se comentó esta parte, pero yo no pertenezco a ningún partido político. Yo soy una persona independiente que entra a la Convención Constitucional. Este acuerdo político es eso, un acuerdo entre partidos políticos que están tratando de buscar mayor adherencia a aquellas personas indecisas y dar certeza sobre ciertas temáticas, las cuales un determinado sector político de Chile ha tratado de targiversar y interpretar erróneamente determinadas normas. Por ejemplo, si para algunas personas es importante establecer, a ver, voy a ir a buscar, andan con sus constituciones a mano, ¿no? Porque voy a dar el ejemplo del artículo 191, que muchas personas de cierto sector político señalan que sería el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas para cualquier reforma constitucional. Y cuando ellos hablan sobre este artículo 191, siempre se les olvida mencionar el epígrafe. Y el epígrafe menciona que este consentimiento indígena es solo para la participación de las entidades territoriales en el Estado regional. Y de hecho, esta consulta indígena está solo en el capítulo 6 del Estado regional. Y si a algunas personas les reconforta que lo diga aún así más claro, porque para mí está claro en el texto. O sea, está el epígrafe, está en determinado geografía de la Constitución, pero si hay personas que necesitaban reforzar esta idea, bienvenido sea el acuerdo. Por mi parte no me opongo, y aparte que es eso, un acuerdo previo sobre partidos políticos que están inscritos debidamente en CERVEL, y una cosa es hacer un acuerdo, y otra cosa es que ese acuerdo tenga repercusiones en el Congreso. Porque acuérdense que a pesar de que hayan bajado de 2/3 a 4/7 el quórum para la modificación de la reforma a la Constitución, aún así nadie tiene los 4/7 asegurados, y eso implica negociaciones entre todos los sectores políticos. Perfecto, muchas gracias, Ingrid. Y una última pregunta de Diego Rego dice, ¿cuál es su opinión con respecto al tipo de campaña que se está realizando con respecto a las opciones de voto en cuanto a la información que presentan ambos lados? No sé si quiere responder primero Ingrid o David. David, mejor. Sí, respecto de la campaña política del apruebo y el rechazo, al final, que estamos viviendo ya los últimos días de franja electoral. Sí. Mira, con respecto a la campaña, bueno, yo no he tenido mucho tiempo de ver la franja, porque después de la pega soy padre y tengo que estar dedicado a mi hijo. Sin embargo, en alguna oportunidad, algunos días he visto algunos fragmentos de la campaña. Lo que más he visto ha sido fundamentalmente reviso la prensa, los diarios digitales, digamos, y uno ahí puede también visualizar en cierta medida lo que ha sido, digamos, la campaña electoral. Bueno, ahí ustedes también como sujetos que revisan la prensa, pues se podrán dar cuenta que en definitiva, ¿no es cierto?, esta es la opinión personal, porque ya que me están preguntando por la opinión, lamentablemente por parte de un sector, digamos, que está en la campaña, que fundamentalmente es el rechazo, se han visto varios desmentidos, ¿no es cierto? Uno de los últimos fue del joven transexual, que supuestamente, ¿no es cierto?, se desenmascaró que era un actor que estaba detrás. También he podido ver, ¿no es cierto?, personajes abogados que dicen que son abogados constitucionalistas y que después aparecen que no son abogados, sino que pertenecen a ciertas asociaciones vinculadas, digamos, a sectores más bien conservadores.
o mapuches que no son mapuches, en fin. Entonces, la verdad que en las campañas electorales, no solo en esta, sino que también en otras, ese tipo de situaciones ocurren. Y la idea, ¿no es cierto?, es realizar una campaña lo más transparente posible, lo más de cara a la verdad posible. Y desde ese punto de vista, creo que desde ese punto de vista, ese sector como que ha cometido cierta desinformación al respecto, porque justamente igual en la presentación de Ingrid y en las preguntas que aquí se han ido haciendo, y en los énfasis que ella ha ido poniendo, justamente se dan cuenta de ello, digamos, cuando se ha dicho que la vivienda no va a ser propia, se cuestiona el derecho a propiedad, se cuestiona también la existencia. Hay un tema ahí también, Ingrid, que quizás podría profundizar, que tiene que ver con los tribunales indígenas, que supuestamente se indica, ¿no es cierto?, se ha dicho que aquí los mapuches van a tener más derechos que los chilenos, en fin. Tú algo decías con respecto a las personas privadas de libertad, que también se dice que esta carta es fundamental para tener más derechos los presos que los libres. Entonces, han habido una serie de trascendidos que en definitiva, ¿no es cierto?, se han ido presentando en estas campañas, que la verdad que yo veo una campaña del apruebo muy confinada, lamentablemente, en el desdecir de lo que dice, digamos, el rechazo. Desde ese punto de vista, como que igual es lamentable, y por otra parte, una campaña del rechazo fundamentalmente enfocada en tergiversar, al parecer, ¿no es cierto?, ciertas ideas que están presentes en la propuesta, y así también como, ¿no es cierto?, presentar testimonios que no siempre son verdaderos. Eso. Muchas gracias, David. Ingrid, ¿te gustaría responder Bueno, también? sí, claro. Es que es difícil. Yo a veces me preocupo porque, bueno, la campaña del rechazo se está implementando desde el primer plebiscito, no desde el 4 de julio. La convención recién pudo defender su trabajo posterior al 4 de julio, cuando se hace entrega oficial de la propuesta. Y ya desde antes unos 3 meses antes, diría yo, o puedo decir así como la derecha, un poco profesional, un cierto grupo de políticos de nuestro país ya se había encargado de alertar sobre ciertas temáticas que no estarían contempladas como a ellos les gustaría. Yo creo que la campaña actual ha sido súper ruda, como decía aquí el profesor David. No nos han dejado instalar ciertas temáticas que para mí son logros, son innovaciones. Por ejemplo, no veo a nadie celebrando la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Niñez, la Defensoría de la Naturaleza. No veo a nadie comentando sobre lo positivo que es el derecho a la vivienda, sino que al contrario, siempre respondiendo por las temáticas o lo que nos va imponiendo la conversación de la derecha, que es la propiedad, que es justicia indígena, que es la plurinacionalidad. Y está bien que la gente tenga temores. De hecho, yo no tengo ningún problema en responder esas preguntas, pero me molesta que sea en base a la desinformación y a la interpretación maliciosa de los artículos. Porque ahí está el problema. Siempre se quejan de que los abogados son pillos, y justamente ellos están haciendo ese ejercicio, buscarle la quinta pata a tal articulado. No, es que te faltó una coma. Y pucha, lamentablemente la derecha también participaba en la Convención Constitucional. Y si ellos no querían modificar, porque acá nadie ganó, y eso lo quiero que quede súper claro, porque nadie tenía los 2/3 que nos exigieron y nos impusieron para la Convención Constitucional. O sea, en ningún proceso constituyente en el mundo se le ha establecido el quórum con anterioridad a la conformación de este órgano. Pero acá en Chile sí se hizo. Y además nos dieron un plazo flat de 1 año. Y eso que nosotros pudimos demostrar que se gastó un 10% del presupuesto del Congreso actual. En todo el ejercicio de los 4 años de los diputados y senadores, nosotros ocupamos en 1 año el 10% de lo que ellos ocupan anualmente. Y siempre nos fueron dando con las lucas, con las polémicas, pero nadie, y eso también culpo mucho a los medios de comunicación, porque nosotros durante todo el año pedimos al menos 15 minutos antes del horario prime para poder explicar lo que pasaba en la Convención Constitucional. Y no lo otorgaron, el Consejo Nacional de Televisión jamás lo permitió, porque un pueblo informado es un pueblo consciente y que vota de manera convencida en un plebiscito. Y además, los medios de prensa escrita o también las radios preferían estar comentando un pleito entre 2 personas adultas y no comentar, no sé, que se hicieron mejoras en el Ministerio Público,
que se incorporó la Defensoría Penal Pública como un órgano autónomo. Y eso me molesta, la línea editorial. Y que todos ahora estén tratando de boicotear la convención y el trabajo que hicimos en un tiempo récord, donde demostramos que podíamos trabajar con menos recursos, que se pueden hacer campañas políticas limpias y transparentes, y que además cada uno se hizo un proceso abierto a cada organización y asamblea que participó con los convencionales. Y yo creo que a veces se desmerece ese trabajo. Por eso se dejó la Asamblea Constituyente. O sea, yo espero de todo corazón que se dé una transformación a nuestro país, y en el caso de que nuevamente nos encontremos en una crisis política creada también por los políticos de hace 30 años, por cierto, porque tuvieron mucho tiempo para hacer reformas. O sea, qué coincidencia que justo antes del plebiscito se rebajara el quórum de 2/3 a 4/7, siendo que esa reforma la debieron haber hecho hace 5 años atrás, para modificar la salud, la educación, y no hubiesen incluso ahorrado el proceso constituyente. Y yo escuché a más de algún convencional de derecha dentro de la convención decir, oye, que la embarramos, debimos habernos quedado con el proceso de Bachelet del 2015, que no era tan renovado como este. Y por esos temores estamos hoy en día con amenazas de muerte, con que nos traten de buscar nuestras cuentas personales desde Carabineros de Chile, que no podamos estar transitando tranquilamente en la calle porque la gente del rechazo es súper agresiva y no es capaz de dialogar, sino que se quedan con un concepto que le inculcaron en un momento determinado y no salen de eso. No salen de eso, y me preocupa que la gente no pueda tener esa capacidad de conversar las diferencias y juntos y juntas construir. Porque eso hace la propuesta de nueva constitución, abrir los espacios, abrir instancias de diálogo. Disculpe que me extienda, es que me enojé. No, No, súper, está tranquila. bien. Oye, interesante lo que tú planteas, Ingrid, porque fíjate que yo lo había visto, claro, en definitiva, ninguno de los sectores políticos tuvo en la convención los 2/3 para poder imponer, digamos, normas. Sin embargo, lo que sale es producto de una conversación, de un diálogo, ¿no es cierto?, de un encuentro de actores. Sin embargo, y hoy día el que participa, evidentemente, los sectores conservadores de la derecha, pero que hoy día, ¿no es cierto?, en campaña dicen todo lo contrario. Entonces llama la atención ese doble discurso, porque en definitiva estas normas, esta plurinacionalidad, ¿no es cierto?, este Chile con conciencia ecológica, fue votado por los 2/3, por más de los 2/3, digamos, de los convencionales, en los cuales evidentemente los sectores que hoy día se evangelizan por el rechazo participaron, y que evidentemente, ¿no es cierto?, formaron parte del proceso. Gracias. Disculpa, de hecho, ellos se quejan mucho de que no votamos a favor de ninguna de sus iniciativas, pero era difícil votar a favor de iniciativas que eran réplicas y de los artículos de la Constitución actual. Y si nosotros estábamos transitando a un país mejor, a un país distinto, en ningún caso nadie iba a apoyar una norma que fuera textualmente de la Constitución de 1980. Y eso genera resquemores, pues, porque yo creo que ellos también faltaron mucho a su trabajo. O sea, hay convencionales, muy pocos de ese sector con los cuales yo mantuve contacto. Tratamos de incluso dialogar las normas, sobre todo en la Comisión de Sistemas de Justicia, pero aún así era difícil hablar con alguien que te habla cordialmente a tu cara, pero después en redes sociales te está atacando, o en la televisión, y tratándote de talibán, tratándote de terrorista, o tratándote de un montón de descalificativos que no corresponden. Y nosotros sí tuvimos las instancias de diálogo. Entonces, ¿cuál era la gracia de todo esto? Que cada postura política se diera un poco, y que con eso se fuera creando la convención constitucional. Y era muy difícil si la derecha estaba en una postura y no se movía de ella, era intransigente. Así nunca íbamos a lograr las transformaciones. Y de hecho, yo creo que la votación de la ley de pesca hace poco es un fiel reflejo de ese rechazar para reformar. Muchas gracias, Ingrid. Y muchas gracias, David, también. Con ese mismo espíritu, en parte, justamente intentando desarrollar claves para poder leer el proceso, un voto informado también, un voto consciente. Hemos desarrollado esta actividad y le agradecemos enormemente la participación a Ingrid, que quiso estar con nosotros, que no tuvo ningún problema a la hora de decirnos que sí. Y también, por supuesto, a David, y el diálogo fructífero que se ha desarrollado. Agradecemos también montones las preguntas que nos mandaron a través del chat. Es evidente que hay un montón de cosas que quedan en el tintero. No obstante, bueno, también por parte de la misma escuela les invitamos a leer la propuesta de nueva constitución,
a fin de que podamos votar lo más informados posible ese 4 de septiembre, cuando finalmente nosotros tomemos la decisión también que atañe, ¿no es cierto?, a el futuro de este país. Desde ese punto de vista, entonces, la carrera de Historia y Geografía de la Universidad de Bernardo Higgins, buscando contribuir, por supuesto, al debate público y un debate ciudadano, hemos desarrollado este conversatorio y nuevamente volvemos a agradecerle a nuestros invitados sus exposiciones. Sin lugar a dudas han sido extremadamente relevantes y extremadamente positivas para poder desarrollar este diálogo entre todos. Así que hasta acá nos despedimos. Muchas gracias, Ingrid, muchas gracias, David. Nuevamente reitero los agradecimientos por haber querido participar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. Que estés muy bien, chao. Un gustazo. Cuando quieran nos tomamos un café y seguimos conversando. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao.